Bienvenidos a todos. Están en el canal MEXLivo, el espacio donde traemos las historias más crudas, reales y sin filtros. Hoy tenemos a un invitado cuya historia es simplemente aterradora. Perteneció a las entrañas del cártel más poderoso y violento de México. Por su seguridad, su rostro y voz están distorsionados. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Y con qué empezamos? Llámame el ingeniero. Y quiero empezar aclarando algo. La gente piensa que los cárteles son solo un montón de rancheros ignorantes con armas largas disparando a lo loco. Eso era en los 90s. Hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación, las 4 letras, la empresa, como le decíamos nosotros, es una corporación militar, financiera y logística perfecta. Una verdadera máquina de muerte. Yo no era un gatillero. Yo no andaba en las camionetas gritando y tomando fotos para Instagram. Yo era el cerebro detrás de los operativos. Yo coordinaba las ejecuciones, los levantones, las limpiezas de las plazas. Todo empezó en 2013. Yo tenía 26 años, recién egresado de Ingeniería en Sistemas en Guadalajara, con una esposa embarazada y una deuda en el banco que no me dejaba dormir. Trabajaba en una empresa de logística, ruteando camiones de carga. Ganaba 12,000 pesos al mes. Una miseria. Un día, el gerente me pide que me quede después del turno. En su oficina había un tipo vestido muy discreto, pero con un reloj de $500,000 y unas botas tácticas limpias. Me dijo: sabemos cómo operas. Sabemos que eres un genio para encontrar puntos ciegos en las cámaras de la ciudad y evadir retenes federales. Queremos que nos ayudes a rutear nuestros camiones desde el puerto de Manzanillo. Me puso un maletín sobre el escritorio. Había 200,000 pesos en efectivo. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida junta. Al principio, solo movía precursores químicos, fentanilo, cocaína. Era un trabajo de oficina. Me decía a mí mismo que yo no lastimaba a nadie, que solo estaba viendo un monitor y mandando mensajes encriptados. El dinero era adictivo. En 3 meses pagué mi casa. Compré una camioneta blindada. Mi esposa tuvo a nuestra hija en el mejor hospital privado. Pero el diablo siempre viene a cobrar. Un año después, perdimos un cargamento por culpa de un infiltrado de un cártel rival, el jefe de la plaza. Un hombre sanguinario al que le decían el Comandante Cero. Me mandó a buscar. Me llevaron a una finca en Tlajomulco. Cuando entré, el olor me golpeó. Era una mezcla de sangre vieja, amoníaco y miedo. En el centro del patio estaba el jefe de mi antigua empresa de logística, el que me había reclutado, amarrado a una silla. Estaba irreconocible. Lo habían torturado por horas. Cero se me acercó. Me puso una pistola calibre 38 Super en la mano. Pesaba muchísimo. El metal estaba frío. Me miró a los ojos y me dijo: este cabrón nos vendió. Tú eres el nuevo jefe de logística. Pero en esta empresa, el contrato se firma con sangre. Dale piso o te sientas al lado de él. Dios santo, ¿qué hiciste en ese momento? Sentí que las piernas se me hacían de agua. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos, como cuando te vas a desmayar. Miré al gerente. Él ya ni siquiera podía abrir los ojos, solo balbuceaba. Yo nunca en mi vida había matado a nadie, ni siquiera me había peleado a golpes en la escuela. Pero cuando tienes a 10 hombres armados con cuernos de chivo, AK-47, mirándote, y sabes que tu esposa y tu hija recién nacida están solas en casa, el instinto de supervivencia toma el control y te apaga el alma. Cerré los ojos, levanté el arma, apunté hacia su cabeza y apreté el gatillo. El estruendo en ese patio cerrado fue ensordecedor. El retroceso me lastimó la muñeca.
Abrí los ojos y vi cómo la silla caía hacia atrás. Me quedé congelado. No podía respirar. Ceró se rió. Me dio palmadas en la espalda como si acabara de meter un gol en un partido. Y me quitó la pistola. «Bienvenido a la familia, ingeniero», me dijo. Ese día dejé de ser un ser humano y me convertí en un engranaje más de la máquina. Me vomité en el baño de la finca durante media hora. Luego me lavé la cara, me subí a mi camioneta y fui a cenar con mi esposa como si nada hubiera pasado. Así empezó mi ascenso. Como había demostrado lealtad, me empezaron a dar responsabilidades más oscuras. Ya no solo movía drogas. Ahora me tocaba mover los equipos tácticos, a los sicarios, a las estacas, grupos de choque. Me volvieron el coordinador de ejecuciones para la zona metropolitana. Mi trabajo era recibir la orden de quién tenía que morir, investigar la rutina del objetivo y diseñar un plan perfecto para que mis hombres lo levantaran o lo ejecutaran sin que las autoridades intervinieran. Y para eso, teníamos que tener el control absoluto de las cámaras de seguridad del gobierno, del C5. Yo tenía en la nómina a los operadores de las cámaras de la policía. Les pagaba 50,000 pesos al mes a cada uno solo para que miraran hacia otro lado cuando mis camionetas pasaran, o para que me pasaran el reporte de dónde estaban las patrullas. Funcionábamos como un reloj suizo. Si Cero me decía, «Quiero a ese cabrón vivo en la casa de seguridad para las 3 de la mañana», yo armaba el operativo. Mandaba primero a los halcones, muchachos en motocicletas disfrazados de repartidores de comida, a vigilar la casa del objetivo. Ellos me pasaban el reporte por radios Motorola con frecuencia encriptada. «Ya llegó el paquete. Va solo. No trae escolta», me decían. Entonces yo daba luz verde a las estacas. Mandaba 3 camionetas clonadas. A veces las rotulábamos como si fueran de la Fiscalía o de la Marina. Mis hombres llevaban chalecos tácticos con las 4 letras de la empresa, cascos, botas, rifles AR-15 y equipo para abrir puertas. Llegaban, reventaban la chapa con un ariete, entraban y en menos de 2 minutos sacaban al tipo en ropa interior con la cabeza encintada y lo metían a la parte trasera de una SUV. Todo esto mientras yo estaba a kilómetros de distancia, en una oficina clandestina, escuchando todo por radio y viendo la ruta por GPS en mi computadora, asegurándome de que ninguna patrulla se acercara a la zona. Increíble el nivel de organización. ¿Y qué pasaba una vez que atrapaban al objetivo? Ahí empezaba la parte más oscura, la verdadera maquinaria del terror. Lo llevaban a lo que llamábamos la casa de la entrevista o casa de seguridad. No te imaginas lo que es un lugar de esos. Por fuera, puede ser una casa en una colonia de clase media, bonita, con un buen jardín, en un fraccionamiento privado para no levantar sospechas. Pero por dentro, las habitaciones estaban vacías, sin muebles. Las paredes y los pisos forrados completamente con lona o plástico negro grueso. De ese que usan en la construcción, pegado con cinta industrial. Esto era para evitar que la sangre y los fluidos mancharan la casa y dejaran evidencia de ADN, y para que fuera fácil lavar con manguera después. En el centro había solo una silla de metal con correas, a veces una cama de hierro sin colchón, y una mesa llena de herramientas que verías en un taller mecánico o en una carnicería. Pinzas, martillos, sopletes, sierras eléctricas, machetes y cubetas con agua y sal. Al objetivo lo amarraban y yo me conectaba por videollamada segura o radio. A veces el jefe de plaza iba en persona si el tipo era alguien importante, un líder de los Zetas, de Sinaloa o de los Viagras. La instrucción era clara: sacarle toda la información posible. Casas de seguridad de los contras, nombres de policías comprados, rutas de droga,
números de cuentas bancarias, y te juro que todo el mundo habla. Todo el mundo. La gente cree que puede hacérsela valiente, pero cuando el carnicero, así le decíamos al especialista en interrogatorios, un tipo psicópata que disfrutaba su trabajo, empieza a usar las pinzas para arrancar uñas, o cuando le aplican toques eléctricos en los genitales, hasta el más duro llora y ruega por su madre, diciendo verdades y mentiras con tal de que pare el dolor. Los gritos eran espeluznantes. Yo los escuchaba a través de los auriculares de mi computadora. Había noches que me tenía que quitar los audífonos porque el sonido de los huesos rompiéndose y los alaridos agónicos me daban náuseas. Pero no podía desconectarme. Yo tenía que anotar cada nombre, cada dirección que el torturado escupía, y cruzarla en mis bases de datos para ver si era real. Una vez que validábamos la información, se daba la orden final. Dale piso. Y ahí entraba la última fase de la máquina de muerte. En el Cártel Jalisco no acostumbramos a dejar cuerpos tirados en la calle, a menos que queramos mandar un mensaje específico, un calentamiento de plaza. Si era una ejecución rutinaria, el cuerpo tenía que desaparecer. Para eso teníamos a los pozoleros. Eran hombres cuyo único trabajo era deshacer cadáveres. Agarraban tambos de 200 litros, metían el cuerpo, muchas veces todavía vivo y agonizando, y lo llenaban de ácido clorhídrico y sosa cáustica. Lo dejaban hirviendo por horas hasta que la carne, la grasa y la mayoría de los huesos se deshacían. Quedaba una especie de lodo apestoso, como un caldo espeso. Eso lo tiraban en el drenaje o en fosas clandestinas perdidas en el monte. No quedaba nada, ni una uña. Oficialmente, esa persona nunca murió. Simplemente desapareció. Se volvió una estadística más de personas no localizadas en México. Yo coordiné cientos de estas operaciones. Cientos. Mi mente se volvió un archivo de fantasmas. Es escalofriante que lo cuentes con tanto detalle. ¿Nunca hubo un operativo que saliera mal, donde casi los atrapan? Varias veces. Porque por más que planees todo como un juego de ajedrez, la calle tiene vida propia. Y el peor escenario, el más aterrador, no era toparnos con la policía municipal o estatal. A esos los teníamos comprados o se asustaban rápido. El terror real era toparse con la Marina o con un convoy de Los Chapitos o el Cárteles Unidos, armados igual o mejor que nosotros. Te voy a contar de un operativo en 2017 que fue un absoluto infierno. Estábamos en los límites de Michoacán y Jalisco, en una zona de tierra caliente. Habíamos recibido información de inteligencia de que un jefe de los Viagras iba a estar en un rancho celebrando unos 15 años. Cero me dijo: «Ingeniero, quiero a ese perro muerto, y quiero que arda el rancho entero». Armé el operativo más grande de mi vida. Movilicé a 50 sicarios de élite del grupo élite, del CJNG. Llevábamos 5 camionetas blindadas nivel 7, a las que les llamamos monstruos, fabricadas por nosotros mismos con placas de acero que aguantan calibres .50. Llevábamos artillería pesada, rifles Barrett calibre .50 que pueden perforar un bloque de motor a 1000 metros, ametralladoras Minimi, lanzagranadas de 40 milímetros y cientos de cargadores de cuerno. Yo estaba en una base móvil, en una camioneta de comunicaciones adaptada a unos kilómetros de ahí, viendo todo a través de las cámaras de 3 drones térmicos que teníamos volando sobre el rancho. Dimos la orden de entrar a las 2 de la mañana. Los monstruos rompieron los portones del rancho como si fueran de papel. Y ahí empezó la balacera. El cielo se iluminó de rojo y amarillo por las balas trazadoras. A través del dron, yo veía las firmas de calor de las personas corriendo, cayendo, disparando. Pero nos habían puesto una trampa.
El líder de los Viagras no estaba ahí. Nos estaban esperando. De los cerros cercanos empezaron a bajar decenas de camionetas de los contras. Nos emboscaron. Por los radios empecé a escuchar los gritos de mis hombres. «Ingeniero, nos están reventando a la verga. Tienen tostones en los cerros. Mande apoyo». Yo veía en la pantalla cómo las luces de los disparos de las ametralladoras pesadas de los rivales despedazaban nuestras camionetas. Un Barrett le dio de lleno a uno de los monstruos y perforó el tanque de gasolina, que explotó envolviendo a 6 de mis sicarios en llamas. Escuchaba sus alaridos por la frecuencia de radio mientras se quemaban vivos. «¡Sáquenme de aquí! ¡Me quemo, jefe!», gritaba uno, y luego se escuchó un disparo. Se había suicidado para no morir quemado. El caos era total. El sonido de las explosiones de los tubos, los granadazos, sacudían la tierra incluso hasta donde yo estaba. Yo intentaba coordinar la retirada. «Cierren filas hacia el sur, salgan por la brecha del río», les gritaba por el radio, sudando frío, sintiendo que el pecho me iba a explotar del estrés. Fueron 3 horas de combate ininterrumpido. Gastamos miles, quizás decenas de miles de balas. Al final, logramos sacar a la mitad de nuestra gente, pero dejamos 25 hombres muertos en ese rancho, calcinados y despedazados. Al día siguiente, en las noticias, el gobierno dijo que hubo un enfrentamiento aislado sin bajas civiles. Nunca reportaron los muertos. Nosotros tuvimos que secuestrar a 3 médicos de hospitales locales, llevarlos a nuestras guaridas con los ojos vendados y obligarlos a punta de pistola a operar a nuestros heridos en mesas de comedor, sacando balas y cosiendo intestinos. Esa noche entendí que no éramos invencibles y que en esta guerra la vida humana no vale absolutamente nada. Eres un pedazo de carne que sirve para apretar un gatillo, y cuando te matan, te reemplazan al día siguiente con un muchacho de 18 años que viene de un pueblo pobre, al que le prometieron una camioneta y dinero para su madre. ¡Qué locura absoluta! Mencionas a esos muchachos. ¿Cómo los entrenan para convertirlos en monstruos capaces de hacer estas barbaridades? Esa es la peor parte, la destrucción psicológica sistemática. Tienen, o tenemos, escuelas de terror, campamentos de adiestramiento perdidos en lo alto de la Sierra de Jalisco, de Nayarit o en Zacatecas. Zonas donde el gobierno no entra, ni por error, y si vuelan un helicóptero, les pagamos para que no miren hacia abajo. Yo tuve que ir a supervisar la logística de suministros para uno de estos campamentos, llevarles comida, municiones, uniformes. Lo que vi ahí me va a perseguir hasta el día que me muera. El reclutamiento se hace engañando a jóvenes, poniendo anuncios en Facebook de trabajo como guardia de seguridad privada, sueldo 15,000 mensuales, contratación inmediata. Los citan en una plaza comercial, los suben a una van con vidrios polarizados y ya no los vuelven a ver. Los llevan a estos campamentos en la sierra, los bajan a golpes, les quitan sus celulares y sus nombres. Desde ese momento, son un número. El entrenamiento físico y militar es extremo, manejado por exmilitares, exmarines o caiviles guatemaltecos desertores que la empresa contrata. Les enseñan emboscadas, tiro de precisión, limpieza de cuartos. Pero el entrenamiento psicológico es demoníaco. La orden del Señor es despojarlos de cualquier rastro de empatía, de cualquier límite moral. Queremos demonios, no humanos. La prueba de graduación, y esto es real, no es un mito urbano. Es forzarlos al canibalismo y a la tortura de inocentes o de contras capturados. A los reclutas los forman en un círculo. Traen a un rival o a veces a un civil que levantaron por error, amarrado. Al recluta que está fallando o que muestra miedo,
Le dan un machete sin filo o un cuchillo de supervivencia. Le ordenan que desmembre al tipo mientras está vivo. Si el recluta se niega, lo matan a él ahí mismo frente a los demás. Entonces ves a estos chamacos llorando, temblando, cortando brazos, escuchando los gritos desgarradores, bañándose en sangre fresca. Y luego viene lo peor. Los instructores obligan a los reclutas a comer partes crudas del corazón o del hígado de la víctima. Es un ritual de sangre, un pacto con la muerte. El objetivo es quebrar su mente. Una vez que un muchacho cruza esa línea, una vez que asesina de la forma más brutal y consume carne humana, su cerebro hace un cortocircuito. Su alma muere. Se vuelven zombis obedientes, sanguinarios, que ya no le temen a Dios, ni a la muerte, ni a nada. Se vuelven adictos al sonido de las armas y a la cocaína que les damos a diario para mantenerlos en un estado de paranoia y agresión constante. Yo vi a estos muchachos. Cuando llegaban eran niños asustados con acento de campesinos. Un mes después, tenían la mirada vacía, los ojos negros como pozos. Hablaban arrastrando las palabras, jugando con cráneos humanos como si fueran pelotas de fútbol. Yo mismo gestionaba el presupuesto para comprar las drogas, la comida y las armas para esos campamentos. Yo era el contador del infierno. De verdad te quita el aliento escuchar esto. ¿Cómo lograbas dormir en las noches sabiendo todo lo que estabas provocando? No dormía. Así de simple. Llegó un punto en 2019 donde mi cuerpo colapsó. Mi rutina era tomar pastillas para dormir a las 4 de la mañana, despertar a las 8, meterme 2 líneas de cocaína para tener energía y tomar whisky todo el día para soportar la ansiedad y los temblores. Estaba pesando 55 kilos. Pálido, me estaba cayendo el pelo a pedazos por el estrés. Mi esposa me dejó. Se llevó a mi hija a Estados Unidos porque un día entré a la casa y por pura paranoia le apunté con mi pistola en la cabeza al jardinero pensando que era un sicario que venía por mí. La paranoia te consume. Y la regla número 1 de la maña es que la traición no viene de afuera, siempre viene de adentro. En la empresa no tienes amigos. El tipo con el que hoy tomaste cerveza y abrazaste, mañana puede tener la orden de cortarte la cabeza porque alguien le susurró al jefe que tú te estabas robando dinero o que hablabas con la DEA. Y eso me pasó factura de la manera más cruel posible. Tenía un brazo derecho, un muchacho al que yo mismo le enseñé todo sobre radios, encriptación y ruteo. Le decíamos el topo. Era como mi hermano menor. Compartíamos comidas, conocía a su familia. Pero un día, el nuevo jefe de plaza, un loco paranoico adicto al cristal al que llamaban el Mudo, me mandó llamar. Llegué a la base y el Mudo estaba jugando con un cuchillo de cacería. Me miró fijamente y me dijo: «Tu muchacho, el topo, trae línea directa con el cártel de Sinaloa. Está pasando las ubicaciones de nuestras casas de seguridad. Lo quiero muerto. Y tú, ingeniero, tú vas a coordinar su levantón y lo vas a interrogar. Si te niegas, es que tú también eres traidor y los entierro a los dos». Se me heló la sangre. Intenté defenderlo. Le dije que era imposible, que yo revisaba sus teléfonos. Pero el Mudo me puso la pistola en la frente. «No te estoy preguntando, cabrón», gruñó, así que tuve que hacerlo. Tuve que organizar la muerte de mi mejor amigo. Sabiendo sus rutas, sabiendo a qué hora salía de cenar con su novia, mandé a las estacas. Yo estaba en la oficina, transpirando frío, llorando frente al monitor. Escuché por el radio cuando lo interceptaron. Escuché su voz por la frecuencia abierta, confundido, gritando: «Soy yo, raza, soy el topo, somos de la misma empresa». Mis hombres le dijeron: «Son órdenes del ingeniero», y lo noquearon a culatazos. Lo llevaron a la casa de seguridad.
Cuando me conecté por videollamada para hacer el interrogatorio, él estaba amarrado a la silla, sangrando de la cabeza. Cuando vio mi cara en el monitor portátil que le pusieron enfrente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ingeniero, patrón, hermano, por favor, yo no hice nada. Te lo juro por mi madre. Dime qué hice mal, me rogaba. Yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. Tenía a los halcones del mudo detrás de mí vigilándome. Tuve que poner voz fría y decirle, ¿para quién trabajas, Topo? Diles la verdad. Lo torturaron durante 5 horas. Le arrancaron las uñas de las manos y de los pies, le quemaron el pecho con un soplete. Yo vi y escuché todo. Él nunca confesó, porque no había nada que confesar. Era inocente. Fue un chisme interno, una envidia de otro comandante que lo quería quitar del medio. Al final, el mudo se cansó, tomó el radio y dio la orden. Hagan pozole a este cabrón. Lo último que vi fue cómo le ponían una bolsa de plástico en la cabeza mientras él gritaba mi nombre pidiendo ayuda. Ese fue el día que mi alma terminó de morir. Pero también fue el día que decidí que tenía que escapar, costara lo que costara, o yo iba a terminar en uno de esos tambos de ácido. ¡Guau! Tomar esa decisión debió ser casi imposible. ¿Cómo te sales de una organización que te vigila 24/7 y controla todo? No puedes simplemente ir a recursos humanos y presentar tu renuncia. En la empresa, la única forma de salirte es en una bolsa de plástico negro o en pedazos dentro de una hielera. Si se enteran de que quieres irte, asumen que vas a ir a la DEA o al ejército a abrir la boca. Y no solo te matan a ti, matan a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, hasta a tu perro. Para escapar, tienes que convertirte en un fantasma. Tienes que planearlo con la misma frialdad y logística con la que planeas una ejecución. Empecé a preparar mi salida durante un año entero. Fue el año más estresante de mi vida. Sabía que tenía los teléfonos intervenidos, que mis escoltas, que supuestamente estaban para protegerme, en realidad eran guardias que reportaban todos mis movimientos al jefe de plaza. Tuve que empezar a robar mi propio dinero. De las nóminas que yo manejaba para pagar a los policías y a los halcones, iba desviando pequeñas cantidades semanales. 10,000 pesos aquí, 20,000 allá. No podía sacar grandes sumas porque los contadores del cártel son implacables. Todo ese efectivo lo fui guardando en cajas fuertes enterradas en el patio de una casa abandonada a nombre de un prestanombres. También tuve que conseguir documentos falsos. A través de un contacto en el registro civil que estaba en mi nómina, compré 3 identidades completamente nuevas, con actas de nacimiento reales pero nombres falsos, pasaportes, credenciales de elector. Todo de primera calidad. No las porquerías que venden en Santo Domingo, sino documentos con sellos holográficos y registro en la base de datos nacional. Pagué cerca de $100,000 por el paquete completo para mí y para mi familia en Estados Unidos. El problema mayor era cómo desaparecer físicamente sin que me buscaran. Si simplemente me fugaba, el mudo iba a mandar sicarios a cazarme a cualquier parte del mundo. Tenían los recursos para encontrarme en Europa o en Asia si quisieran. Así que la única opción lógica era que el ingeniero tenía que morir. Tenía que organizar mi propio asesinato. Aproveché una coyuntura perfecta. Estábamos en plena guerra caliente contra el cártel de Sinaloa en los Altos de Jalisco. Todos los días había levantones cruzados, decapitados en los puentes, balaceras en las carreteras. Usé esa cortina de humo. Compré un cadáver. Así de podrido está el sistema. Fui a la morgue de un municipio lejano, donde el forense trabajaba para nosotros, y busqué un cuerpo que tuviera una complexión similar a la mía. Estatura, peso,
Edad aproximada. Era un tipo que había muerto en un accidente de moto y nadie lo había reclamado. Le pagué $1.000.000 al forense para que me entregara el cuerpo discretamente en bolsas de basura y falsificara los registros. Llevé el cuerpo en la cajuela de un coche robado a una zona de terracería cerca de Lagos de Moreno. Territorio en disputa total. Lo vestí con mi ropa, mis botas tácticas. Incluso le puse mi reloj de lujo, una cadena de oro con la santa muerte que todos sabían que yo siempre usaba, y mi anillo de matrimonio. Mi plan era dejarlo irreconocible. Le metí 3 balazos en la cara con un calibre 45 y luego rocié el coche y el cuerpo con gasolina y le prendí fuego. Mientras las llamas consumían el auto, dejé caer mi teléfono encriptado cerca de la escena, semidestruido pero identificable. Dejé una cartulina clavada con un cuchillo en un árbol cercano que decía: «Esto le va a pasar a todos los perros de Jalisco. Atentamente, la Chapiza». Caminé kilómetros en la oscuridad de la noche, por el monte, evitando las carreteras principales, hasta llegar a una gasolinera donde había dejado aparcado un coche viejo de segunda mano, comprado a nombre de uno de mis seudónimos. ¿Y funcionó el engaño? ¿Se creyeron que estabas muerto? Funcionó a medias, pero me dio el tiempo suficiente. Al día siguiente, las noticias locales reportaron el hallazgo de un mando delincuencial calcinado. La empresa creyó que efectivamente había caído en una emboscada de Sinaloa. Me contaron, porque mantuve un perfil falso en redes sociales para monitorear a mis antiguos contactos, que me hicieron misas, que juraron venganza y que incluso mandaron a matar a 10 personas del bando contrario en represalia por mi muerte. Fue surrealista ver cómo desataba más sangre incluso estando muerto. Yo manejé sin parar durante 36 horas hacia la frontera norte. Cruzar a Estados Unidos fue el momento más tenso. Sabía que mi identidad falsa debía aguantar el escrutinio de la patrulla fronteriza. Cuando el agente de CBP tomó mi pasaporte y lo pasó por el escáner, sentí que el corazón se me detenía. Cada segundo que miraba la pantalla era una eternidad. Finalmente me devolvió el documento y me dijo: «Pase». Entré a Texas, recuperé a mi familia y nos mudamos muy lejos, a un lugar donde hace frío todo el año, cortando comunicación con cualquier persona de mi vida anterior en México. Pero aquí está la verdad brutal. Nunca te escapas del todo. La libertad física la tengo, sí. No estoy en una cárcel de máxima seguridad, ni disuelto en ácido. Pero mi mente es una prisión de la que jamás podré salir. El trastorno de estrés postraumático es algo que te destruye. Todos los días me despierto bañado en sudor frío, soñando que estoy amarrado a la silla, viendo a El Mudo con el soplete, escuchando los gritos del topo, oliendo el plástico quemado y la sangre putrefacta. Cuando escucho el sonido de un helicóptero o el frenazo brusco de una camioneta en la calle. Mi instinto me hace tirarme al suelo y buscar un arma que ya no tengo. Cada vez que veo a un repartidor en moto, pienso que es un halcón que ya me ubicó. Vivo con la paranoia constante de que un día, en el supermercado o sacando la basura, voy a ver a un tipo acercarse con una chamarra abultada, sacar un cuerno de chivo y me va a reventar la cabeza. No hay paz para los monstruos, y yo fui un monstruo de alto nivel. Construí la maquinaria que enlutó a miles de familias en México. Coordiné la muerte de hijos, hermanos, padres. Yo sabía que la gente que mandaba a matar, muchos de ellos solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o simplemente no quisieron pagar una extorsión. Y yo di la orden de ejecutarlos. Esa sangre no se quita lavándose las manos. El dinero se acaba. Las camionetas se pudren. El poder es una ilusión de 5 minutos.
Lo único que me queda es el arrepentimiento y esta constante condena psicológica. Quiero que la gente que nos está escuchando, especialmente los jóvenes en México que ven las series de narcos y escuchan corridos tumbados donde endiosan a estos líderes, entiendan algo muy claro. No hay gloria en el cártel. No eres un héroe, no eres un patrón, no eres intocable. Eres un peón desechable en un juego de ajedrez enfermo manejado por psicópatas. Te van a exprimir. Te van a quitar tu humanidad. Vas a matar a tus hermanos. Y al final, vas a morir gritando en un charco de tu propia sangre, rodeado de gente que se va a reír de tu sufrimiento. Ese es el verdadero rostro de la empresa. Esa es la máquina de muerte que yo ayudé a construir. Es una lección brutal y una historia que te deja helado. Gracias por tener el valor de contarla aquí. A todos los que nos escuchan, si esta entrevista les dejó algo en qué pensar, por favor suscríbanse a MEXLivo, compartan el video y dejen su comentario. Nos vemos en el próximo episodio con más verdades que nadie quiere contar. Cuídense mucho.